Caín acaba de matar a su hermano. Dios lo maldice, lo marca y lo expulsa. Y entonces el texto bíblico dice algo que ha detenido en seco a teólogos y escépticos durante siglos. Caín se fue a la tierra de Nod, y allí conoció a su esposa. ¿Su esposa? ¿De dónde salió esa mujer? ¿Quién habitaba en la tierra de Nod si solo existían Adán y Eva? ¿Y por qué Caín temía que cualquiera que lo hallara lo mataría si supuestamente solo vivían sus padres en el mundo? Esta no es una pregunta de escépticos, es la pregunta más honesta que un lector puede hacerle al Génesis. Y la respuesta, bien fundamentada en el texto original, revela algo que cambia completamente cómo lees los primeros capítulos de la Biblia. Génesis capítulo 4 lleva décadas siendo el campo de batalla favorito de quienes quieren demostrar que la Biblia se contradice a sí misma. Y la esposa de Caín es su argumento estrella. La lógica parece aplastante. Si Adán y Eva fueron los primeros y únicos humanos, y sus únicos hijos mencionados son Caín y Abel, entonces no hay manera matemáticamente posible de que Caín tuviera esposa. No había de dónde sacarla. Pero aquí está el problema con ese argumento. Asume que el texto bíblico ya dijo todo lo que había que decir. Asume que lo que Génesis menciona es todo lo que existía. Y esa es precisamente la trampa. Porque el Génesis no es un censo poblacional. Es un relato de orígenes enfocado en una línea específica, con un propósito teológico específico, y lo que no menciona no es necesariamente lo que no existía. Hermanos queridos, para entender la respuesta, necesitamos leer con mucho más cuidado de lo que solemos hacerlo. Empecemos por lo que el texto sí dice, con exactitud. Génesis capítulo 5, versículo 4, establece algo que la mayoría de los lectores pasa por alto completamente, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Hijos e hijas, en plural, sin número, sin nombres, sin límite. Adán vivió, según el texto, 930 años. Esto no es solo un dato cronológico, es la clave que resuelve el problema entero. Un hombre que vive casi un milenio, en una época donde el mandato divino era «fructificad y multiplicaos», no tuvo 2 hijos. Tuvo una descendencia que el texto no se detiene a enumerar porque ese no era su objetivo. El relato de Génesis 4 y 5 no es exhaustivo, es selectivo. Menciona a Caín porque es quien mata a Abel y da inicio a una línea que el texto seguirá con propósito. Menciona a Set porque de él descenderá la línea que lleva a Noé, y de Noé a Abraham, y de Abraham al pueblo de Israel. Todo lo demás, la enorme mayoría de los hijos de Adán y Eva, queda fuera del relato no porque no existiera, sino porque no es relevante para la historia que el escritor sagrado está contando. Este es el principio fundamental que los críticos ignoran. El silencio del texto no equivale a ausencia histórica. Pero entonces llega la parte que más incomoda. Si Caín se casó con una hija de Adán y Eva, eso significa que se casó con su propia hermana. Y aquí es donde muchos lectores se detienen, incómodos, sin saber qué hacer con esa información. La incomodidad es comprensible, pero necesita ser examinada con honestidad histórica, porque mezcla 2 contextos completamente distintos: la biología del siglo XXI y la realidad genética de los orígenes de la humanidad. La prohibición del matrimonio entre hermanos no aparece en el texto bíblico sino hasta el libro de Levítico, capítulo 18. Eso es cientos de años después del tiempo de Caín, según la cronología bíblica. La ley que prohíbe estas uniones fue dada en un momento histórico específico, para un pueblo específico, en un contexto específico. Aplicar esa ley retroactivamente al tiempo de los primeros seres humanos es un error de categoría. Es juzgar el siglo XII con las leyes del siglo XXI.
Hermanos amados, Abraham se casó con su media hermana Sara. Esto está registrado en Génesis capítulo 20, versículo 12, sin ninguna condenación del texto. Las hijas de Lot tuvieron hijos de su propio padre después de la destrucción de Sodoma, y de esos hijos nacieron naciones enteras. El texto lo registra, no lo celebra, pero tampoco lo condena con la misma vara con que lo juzgaríamos hoy, porque el marco legal y moral no era el mismo. Y hay un argumento adicional que la ciencia moderna en realidad respalda, aunque suene paradójico. La razón por la que las leyes genéticas prohíben hoy las uniones entre parientes cercanos es la acumulación de mutaciones en el ADN a lo largo de generaciones. Cuando dos personas con parentesco cercano tienen hijos, las probabilidades de que ambos porten la misma mutación recesiva dañina se multiplican, y esas mutaciones se expresan en la descendencia. Pero ese problema requiere tiempo, requiere generaciones de acumulación de errores en la copia del código genético. En el principio de la humanidad, según la lógica interna del relato bíblico, ese proceso de acumulación apenas comenzaba. El código genético de los primeros seres humanos, creados directamente por Dios, habría sido extraordinariamente limpio. Las uniones entre hermanos en esa etapa no habrían producido los efectos devastadores que producirían miles de años después, precisamente porque el daño genético acumulado todavía no existía. La prohibición llegó cuando llegó porque fue necesaria exactamente cuando la acumulación de mutaciones la hacía necesaria. No antes, porque antes no hacía falta. Ahora volvamos a la tierra de Nod, porque ese detalle sigue siendo incómodo, incluso después de resolver el asunto de la esposa. Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: «Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc». Dos datos que detienen a cualquier lector atento. 1. Caín conoció a su mujer en Nod, lo que parece sugerir que la encontró allí, no que la llevó consigo. 2. Caín edificó una ciudad. ¿Para quién? ¿Para él y su esposa solos? Comencemos con la ciudad. En el mundo antiguo, el término que en hebreo se usa aquí es Ir, que no designa necesariamente una metrópolis moderna con miles de habitantes. Designa cualquier asentamiento humano organizado, desde una aldea de pocas familias hasta una capital imperial. Caín pudo haber fundado el primer asentamiento organizado de la historia humana con apenas unas decenas de personas. El texto no dice cuántos vivían allí, solo dice que lo fundó y que lo nombró. Sobre el encuentro con su esposa en Nod, el texto hebreo no dice con precisión que la encontró allí como a una extraña. Dice que conoció a su mujer en ese contexto geográfico. Es perfectamente posible y consistente con el texto que Caín haya salido al exilio acompañado de una hermana o que una hermana lo haya seguido posteriormente. El término conoció en el hebreo bíblico es yada, y en contexto marital se refiere al acto de unión conyugal, no necesariamente al momento en que se conocieron por primera vez. Y luego está la frase que quizás más incomoda de todo el capítulo. Cuando Dios le anuncia a Caín su castigo, Caín responde en el versículo 14: «He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y cualquiera que me hallare, me matará». ¿Cualquiera que me hallare? ¿Quiénes eran esos cualquiera si supuestamente solo existían Adán y Eva? Esta es la pregunta dentro de la pregunta. Y hay varias formas de abordarla honestamente. La primera es cronológica. El relato de Génesis no especifica cuánto tiempo transcurrió entre la creación de Adán y Eva y el asesinato de Abel. Pudo haber sido décadas.
Pudo haber sido mucho más. Adán y Eva comenzaron a tener hijos y esos hijos tuvieron hijos. Para cuando Caín mató a Abel, la humanidad pudo haber crecido considerablemente, aunque el texto no se detiene a documentarlo. La segunda es literaria. Algunos eruditos señalan que el temor de Caín podría ser una expresión de angustia ante el futuro, un miedo anticipado a consecuencias que eventualmente llegarían a medida que la población creciera. No necesariamente una descripción exacta de la cantidad de personas que ya existían en ese momento. La tercera, y quizás la más sencilla, es que Dios mismo responde a ese temor con la señal que pone sobre Caín. Una señal que le garantiza protección. Si no hubiera nadie que pudiera amenazar a Caín, esa protección habría sido innecesaria. El hecho de que Dios la concede implica que el temor de Caín tenía fundamento real. Hermanos queridos, hay algo más profundo debajo de esta pregunta que vale la pena nombrar. Quienes usan la esposa de Caín como argumento contra la Biblia, asumen que un texto antiguo debe funcionar con la lógica de un documento legal moderno, exhaustivo, sin omisiones, sin énfasis selectivos. Pero eso no es lo que es el Génesis. El Génesis es un texto teológico que responde a preguntas de sentido, no un registro civil que documenta cada nacimiento y cada matrimonio de los primeros siglos de la humanidad. El escritor sagrado no omitió a la esposa de Caín por descuido. La omitió porque no era relevante para lo que estaba contando. Lo relevante era Caín, su crimen, su castigo, su exilio y la línea que de él descendería. La identidad de su esposa no cambia ninguna de esas realidades. Esta es una lección que va más allá de esta pregunta específica. Cuando leemos las Escrituras, necesitamos preguntarnos siempre, ¿qué quiere decir este texto? ¿Cuál es su propósito? ¿A qué preguntas responde? Porque si le hacemos al texto preguntas que él no se propuso responder, siempre encontraremos vacíos, y esos vacíos no son contradicciones. Son simplemente el espacio entre lo que el texto eligió decir y todo lo demás que pudo haber dicho pero no dijo. El Génesis no guarda silencio sobre la esposa de Caín porque no tenía respuesta. Guarda silencio porque su misión era otra. Hermanos amados, hemos recorrido hoy un camino que va desde una pregunta aparentemente simple hasta el corazón de cómo leer las Escrituras. Lo que encontramos no fue una contradicción, fue un texto que habla con precisión sobre lo que le importa y que confía en que su lector tenga la paciencia de entender lo que no dice tanto como lo que sí dice. La esposa de Caín fue, con toda probabilidad, una hermana o sobrina suya, hija de Adán y Eva o de sus primeros descendientes. Vivió en una época donde no existía ninguna ley que prohibiera esa unión, donde la humanidad apenas comenzaba y donde el código genético de la especie no había acumulado el daño que acumularía con los siglos. El texto no la nombra porque no necesitaba nombrarla para cumplir su propósito. Y el temor de Caín, y la ciudad que edificó, y la tierra de Nod, no son evidencia de una población misteriosa que contradice el relato. Son evidencia de que el tiempo pasó, de que la humanidad creció, y de que el Génesis nos cuenta ese crecimiento a saltos, enfocándose en lo que importa para la historia que Dios quiso preservar. Gracias por acompañarnos hasta aquí, hermanos queridos. Si este estudio les fue de valor, pueden apoyar este ministerio dando me gusta y suscribiéndose al canal. Es completamente gratuito y nos ayuda a seguir produciendo contenido como este. Que Dios les bendiga profundamente.